Mi nombre es Karina Quiroga. Desde hace ya muchos años me dedico a indagar y revelar de alguna manera a través de la práctica la incidencia, el impacto de la voz en nuestra conciencia multidimensional. Y a lo largo de los años y de esta indagación fui construyendo una metodología de trabajo a la que di en llamar Sound Touch, por la confluencia de diferentes elementos que conjugan la voz humana con el contacto sutil y con el abordaje y el estudio del campo energético como territorio fértil de toda esta multidimensionalidad a lo que hago mención, ¿no? A ver. Contame un poco lo de Sound Touch. ¿Qué es con un invento tuyo? ¿Qué sería? Un invento, sí, está bueno eso. En realidad, Sound Touch es una perspectiva de síntesis, ¿no? Lo que procura es justamente crear una plataforma que en el terreno de lo sonoro proponga mayor integración que otras posibilidades aisladas de experimentación del sonido. Lo que busqué a la hora de generar esa confluencia, a la hora de proponer esa síntesis, en primer lugar era revalorizar el instrumento que para mí es el más importante, que es la voz humana. No por excluir todos los otros instrumentos, sino quizás para consolidar una prioridad respecto a qué instrumento genera mayor potencial de transformación o cataliza de manera más eficiente los procesos de transformación. Entonces Sound Touch lo que hace es tomar la bandera de recuperar la exploración de la voz propia y ponerla al servicio de el encuentro, de la escucha, del contacto con el otro, ¿no? Y a su vez le suma diferentes modalidades de contacto sutil, de lo que se llama hands-on healing, para darle contención a la experiencia, porque el trabajo con la voz puede ser de una cierta intensidad a la hora de estimular no solo la voz propia, sino también de repente usar la voz como una plataforma para el movimiento energético de la otra persona. A veces las personas están reposando, relajadas en una camilla, y vos prestás tu voz como instrumento para que el otro exprese lo que hay ahí, y ese movimiento puede ser de cierta intensidad. La posibilidad de poder integrar el contacto le da no solamente contención, sino sensibilidad, le da estabilidad a la experiencia. Si habláramos de sonidos sanadores, sí, por ejemplo, ¿qué tipo de instrumentos podrían ser además de la voz? En realidad, a ver, creo que todos reconocemos que la música puede tener una influencia benéfica o distorsiva, digamos, ¿no? Hostil. Sí, hostil o desequilibrante inclusive. Nos hemos transformado también en expertos a la hora de producir ese tipo de material. Entonces yo no sé si pasa tanto por el instrumento, sino más bien por la conciencia de la persona que lo interpreta. O sea, nosotros podemos escuchar piezas de música compuestas desde hace centurias que tienen un impacto profundamente terapéutico, ¿no? Pero a la hora de lo que estamos trabajando quizás en esta etapa más moderna, más contemporánea, la preferencia siempre está dada por instrumentos que generen una fuerte impronta armónica. Esto es, que en el simple toque, sin la necesidad de construir ningún tipo de composición, te permita producir un colchón de armonía sonora, que es bajar un patrón de orden sonoro, sin necesidad de que vos tengas que tener algún tipo de conocimiento musical. Entonces, los cuencos tibetanos, que tienen su historia, digamos, sus miles de años de historia. Por eso muchos instrumentos también hindúes, ¿no? Que como que tiran, claro, ya en esa muchos época, armónicos. Todos los instrumentos, por ejemplo, que se utilizan como drone, como base para la meditación o para el canto devocional, irradian cualquier cantidad de armónicos.
ya sea instrumentos de aire, como el shruti, ya sea instrumentos de cuerda, como la tambura, dijimos los cuencos tibetanos, ya, digamos, más cercano a nosotros en el tiempo, los cuencos de cuarzo, que son relativamente nuevos, digo porque tienen pocas décadas, pero también ha habido otros instrumentos de fusión, como el hang drum, instrumentos más percusivos, además del hang, que por ejemplo es uno de los instrumentos que yo más me acompaña, que es el tambor chamánico, el buffalo drum. Todos esos instrumentos tienen la particularidad que emiten muchos armónicos, y la influencia de los armónicos a nivel de nuestras ondas cerebrales es muy marcada. O sea, va modificando con cierta rapidez el patrón de nuestras ondas, lentificando el pulso de esas ondas cerebrales. Y la lentificación de ese pulso equivale al ingreso a estados meditativos y de relajación. Entonces, cuando entras en esos estados, todo tu sistema nervioso parasimpático empieza a entrar en modo restauración. Te hago una pregunta. ¿Cuál sería la base científica, si querés, de todo esto de los sonidos vibracionales? O sea, hay ciertas bases que tienen que ver con lo físico. Por ejemplo, qué sé yo, sabemos que un pulso corresponde a tanta vibración, o una vibración lenta o rápida y genera tal cosa, etcétera, etcétera. Uno podría empezar diciendo, érase una vez un campo, ¿no? Y empezamos a hablar en realidad del campo energético. Empezamos a hablar del campo energético humano, pero también tenemos que hablar del campo unificado de conciencia. Hace un ratito vos hablabas del pulso, y una de las primeras cosas que se determina a nivel científico es que el sonido está constituido por 3 elementos que se diferencian entre sí, pero son indivisibles, que es el pulso, la onda y la forma. Y ese principio fundamental fue lo que dio origen, por ejemplo, al estudio de la cimática. La cimática es la ciencia que estudia el impacto de la vibración sobre la forma, sobre la materia. Y la semática, como en su momento Masaru Emoto, mucho tiempo después, la cimática antes, en los años 70, de la mano de Hans Jenny, comenzó a demostrar científicamente, a través de imágenes microscópicas, de fotos de moléculas a nivel microscópico, de qué manera la vibración, con su correspondencia con las frecuencias / tonalidades, generaba patrones de orden en las moléculas. Entonces, hoy por hoy la cimática es YouTube. O sea, vos ponés cimática en YouTube y vas a encontrar un montón de videos de cómo hacer cimática casera, pero el punto de partida de la comprensión de que el sonido crea y recrea la materia se encuentra allí. Me comentaste algo de Masaru Emoto. Sí, en realidad el trabajo de Masaru Emoto de alguna manera toma la idea original de Jenny, que a su vez no es original de Jenny, sino se origina en Clady, pero en esto de buscar ingresar a nivel más molecular en la relación entre energía y materia, poder visibilizarlo, porque independientemente del desarrollo científico de la física cuántica, todavía el ciudadano común se encuentra lejos de esa comprensión. Creo que el mayor aporte de estas personas ha sido poder acercar visualmente la relación que existe entre energía y materia, de qué manera todo lo que nosotros consideramos invisible, aunque es claramente perceptible a través de nuestra experiencia, como nuestros pensamientos, como nuestras emociones, como nuestros sistemas de creencias, tiene una influencia directa en la realidad que creamos. Y si bien ellos lo muestran con una molécula de algo, en realidad, digo, eso es una analogía de lo que sucede en un nivel mucho más complejo. Para mí, digo, el valor de estos aportes es enorme, porque además nos da sustento a los que trabajamos con herramientas tan sutiles, a las que buscamos, o por lo menos en mi caso, busco darle una impronta que vaya más allá de la experiencia placentera. O sea, si bien
explorar en la voz es enormemente liberador. Utilizar la voz o recuperar la voz para poder fortalecer aspectos de la autoestima, de la valoración, es absolutamente necesario. Para mí subyace un aspecto energético que tiene que ver con la necesidad de ir generando procesos de transformación desde lo individual a lo colectivo. O sea, nosotros, mi generación, generaciones anteriores, vivimos en carne propia lo que significaba de niños supeditar nuestra expresión a el mandato adulto, digamos, ¿no? Hoy nos encontramos en otro tiempo y las generaciones de los millennials criando hijos se manejan de una forma diferente, pero aún así estamos recorriendo un enorme camino para volver a recuperar no solamente la voz como un vehículo de expresión, sino la voz como un instrumento de transformación. Y todo aporte, toda contribución que nos permita comprender el impacto energético de la voz humana en la conciencia humana, para mí es de enorme valor. Por eso, más allá de lo que esto podría ser una especie como de masaje sonoro, pero además de lo agradable del masaje sonoro, hay algo terapéutico. O sea, la persona tiene que aprender algo en un punto. Sí, o sea, digamos, en cómo yo planteo el trabajo con Soundtouch hay como dos vertientes. Una es el trabajo terapéutico que, por ejemplo, las personas que se forman como profesionales van a ofrecerle a otros, prestando su escucha, su percepción, para vehiculizar y hacer audible lo que van tocando en el consultante, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad que tiene que ver con que, conociendo cómo opera el campo energético, sabemos que a medida que el campo energético entra en una vibración ordenadora, en una frecuencia ordenadora, todo lo que expresa sonoramente, sin ningún uso de la palabra, con sonidos puros, con sonidos orgánicos, va a ir no solo expresando lo que toca de la otra parte, casi como si el otro fuera una partitura única y particular en ese espacio-tiempo en el que se encuentran, sino que además el estímulo vibratorio de esa voz afín a la persona promueve el movimiento y la disolución de aspectos energéticos cristalizados. Esa es la parte terapéutica más contundente. O sea, cuando estudiamos el campo energético, sabemos que la energía va a circular de forma fluida, de forma, si se quiere, orgánica o equilibrada, en tanto y en cuanto nosotros no experimentemos situaciones de trauma o de amenaza, ¿sí? Dependiendo del grado del trauma o de la amenaza, nuestro campo energético va a ajustarse, va a adaptarse a esa experiencia, pero parte de eso, si no termina de ser integrado, va a quedar como en reserva. Queda ahí pendiente hasta que estemos en condiciones de retomar y circular esa información para que pase a ser parte de nuestro patrimonio energético. Entonces somos más bien caldos llenos de albóndigas, ¿no? Ambulantes, de un montón de encapsulamientos que hemos ido acopiando a lo largo de nuestras experiencias. El aspecto terapéutico es permitir que la voz estimule el movimiento en esas cristalizaciones y les permita circular al disolverse y volver a ser recuperadas por el campo energético, como patrimonio nuestro. En ese sentido, lo terapéutico no solamente es una cuestión dinámica a nivel energética, sino que también es superadora porque te propone incluir todo lo que hay y no entender lo terapéutico como la capacidad de sacar lo que te molesta o de ubicarlo en otro lugar para que no te moleste. Entonces promueve una actitud muy inclusiva respecto de lo que vas reconociendo. Cuando yo sueno, cuando otros suenan, cuando las personas se suenan, muchas de ellas empiezan a entrar en contacto con material interno, con información, emociones, sensaciones corporales, que no tienen muy en claro qué son. Pero a mí no me importa mucho explicar lo que es, sino confiar en que en ese proceso la persona va a estar disolviendo y permitiendo la recuperación de eso que hay. Entonces, por un lado, hay una dinámica energética ocurriendo, pero por el otro, la persona se habitúa a recibir eso que lo incomoda o que lo desafía con mucha mayor aceptación. Y ahí hay un cambio para mí importante, ¿no? Porque en realidad lo que más nos cuesta en este tiempo es estar presentes.
con lo que toque. Digo, no siempre te tocan las mejores cartas. ¿Qué relación tiene todo esto con el chamanismo? Bueno, Soundtouch tiene una fuerte impronta chamánica. En realidad, en mi proceso personal, si bien yo tengo una relación con la música desde chica, en esa época medio que te mandaban a la fuerza a estudiar teoría solfeo, tocar algún instrumento y demás, y yo sostuve esa relación porque verdaderamente me generaba mucha alegría. La realidad es que ya llegando después de la adolescencia, hubo como una especie de corte bastante marcado en mi relación con la música y con la voz. Ya después, bastante grande, madre de todos mis hijos, tuve la oportunidad de participar de una serie de encuentros de chamanismo. Y una de las cosas que más me movió, además de la cosmovisión chamánica que me parece muy valiosa, fue el impacto que tuvo sobre mí la posibilidad de, en círculo, comenzar a recuperar la voz para reclamar la energía personal, ¿no? Lo que en algunos casos se da en llamar la danza de poder, no solo está acompañada de movimiento, sino que en realidad las personas comenzamos a sonar de manera espontánea a viva voz. Eso sumado al uso del tambor como estímulo, acompañando y sosteniendo la experiencia, fue como hizo un clic interno, ¿no? Y entonces empecé, bueno, con la excusa de que podía adentrarme y estaba interesada en adentrarme en las prácticas chamánicas, empecé a indagar qué era lo que pasaba en relación a esos cantos que no tenían palabras, ¿no? Digamos, al sonido que es preverbal. Y ahí es donde empieza a aparecer el interés por lo que yo hoy llamo la voz orgánica. Un lenguaje que nos acerca a la naturaleza, que tiene mucho que ver con la cosmovisión chamánica, con la necesidad de ubicarnos de manera respetuosa y equidistante con todas las fuerzas y toda la vida que la naturaleza expresa, y cómo poder emplear un lenguaje que sea común a todas las especies. Y ese lenguaje está asociado a una conexión profunda con, digamos, con la potencia creadora, con la potencia creativa también. Y eso es básicamente chamánico, ¿no? Eso se fue, digamos, de alguna manera derramando en mi trabajo, porque en Soundtouch incluimos determinados rituales, sobre todo de lo que es no solo el mapa energético, sino el mapa de la rueda como territorio en el cual nos movemos. ¿Rituales con plantas también? No, yo no uso plantas, no. Justamente trato de ahondar, en particular debido a mi propia sensibilidad, en el impacto que tiene, por ejemplo, el sonido repetitivo, reiterado, el sonido en relación a la naturaleza. Por eso me gusta trabajar, hacer retiros en la naturaleza, porque cuando entramos ahí como en el bosque o entramos en el mar, nuestro lenguaje cambia con mucha libertad y sentimos que recuperamos pedacitos que hemos dejado a lo largo de nuestra vida. Y también en la fuerte influencia que tiene el tambor chamánico tocado de manera repetitiva, como se hace en el viaje chamánico, para modificar y entrar en estados amplios de conciencia. Entonces eso te permite acceder a información de otras realidades, de realidades que no son ordinarias, o sea, no son mundanas, si se quiere, ¿no? Son mucho más sutiles, pero al mismo tiempo no te corren de la posibilidad de mantenerte aquí y ahora presente. O sea, no necesitas irte a algún lugar y después ver cómo regresas. Vos podés estar aquí y ahora como corriendo los bordes de tu percepción, ampliando los bordes de tu percepción. Ese es un poco el objetivo último de trabajar con el sonido. Saber que podemos unir o expandir nuestro registro perceptivo sin necesidad de irnos a un estado de trance.
En realidad, la primera parte, no digo la primera parte, pero las primeras décadas de mi vida trabajé en el mundo empresarial, estudié ciencias de la comunicación y trabajé durante muchos años como liaison, como nexo, sobre todo en los últimos años de mi trabajo así corporativo, conectando personas con un fuerte perfil técnico en informática con personas, digamos, que no entendían nada de informática, y eso me llevó a dedicarme tanto a la capacitación, al ámbito de la capacitación, gerenciando proyectos de capacitación informática, como trabajando como jefe de proyectos del área de tecnología, ¿no? En la coordinación operativa. Pero bueno, después pasé yo por una crisis personal muy fuerte, muy profunda, a nivel de salud y a nivel, si se quiere, existencial, que desencadenó todo un replanteo y que me puso de cara a la absoluta imposibilidad de retornar a esos espacios a trabajar. Y entonces ahí decidí hacer un parate. Mientras hacía ese parate, primero empecé a estudiar terapia floral, después me puse a estudiar counseling psicocorporal. En simultáneo comenzó a aparecer el tema del sonido de la mano de los instrumentos e ingresé en el terreno de lo chamánico. Y después terminé conociendo a nuestra querida Nora y haciendo la formación en sanación energética. Y en realidad ya en la práctica de las clases y de la sanación empezó a aparecer fuertemente en mí y de una manera no explicable, porque no tenía que ver con lo que yo hacía hasta ese momento. En el mismo momento que yo empezaba a tocar a las personas, había instancias en donde yo necesitaba de alguna manera expresar sonoramente lo que estaba tocando. No como una cuestión meditativa, no como un acompañamiento, sino como la necesidad de liberar en mí lo que estaba comenzando a experimentarse del contacto con el otro. Y ahí fue toda una búsqueda, porque en ese momento no había mucha data aquí en Argentina, salvo lo que era la práctica ceremonial de los cantos, ya sea chamánicos o devocionales de la India, o sea, entonces fue como medio un agujero negro hasta que, bueno, junté los recursos y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y ahí se abrió otro universo, ¿no? De estudiar con Tom Kenyon, con Jonathan Goldman, estudiar con Jill Purse, con Vicky Dodd, con Silvia Nakac, o sea, personas que hacía ya desde los años 70 que venían trabajando con la voz, indagando mayormente no en los aspectos ceremoniales, sino en las formas más simples de la voz, y eso me nutrió un montón, pero no terminaba de encontrar la forma que a mí me terminara de cerrar, me faltaba el contacto. Entonces ahí fue cuando decidí esto, ¿no? Hacer una síntesis de todo lo que yo había transitado a lo largo de varios años. Y en realidad Soundtouch no fue una metodología que yo buscara que se conociera como tal, sino en mi consultorio hacía este trabajo de síntesis, las personas que venían sentían que había algo ahí que querían indagar, y a lo largo del tiempo empezaron a aparecer, che, vos enseñás esto, che, ¿qué nombre tiene? Y la verdad que en un momento dije, tendría que poner un nombre, y bueno, podría compartirlo, y así muy informalmente empezó, pero lo sorprendente fue que lo que yo pensé que iba a ser informal terminó generando una respuesta en el primer año en el que decidí abrir la convocatoria, se armaron 2 grupos. Y ahí dije, esto puede llegar a ser interesante. De eso ya pasaron casi 11 años. Y todavía estoy acá. En una sesión, lo que buscamos es habilitar un momento para cada cosa, digamos. Inicialmente una entrevista, en donde encuadramos cuál es la inquietud que la persona trae, conversamos un poco acerca de eso, y después vamos a trabajar la camilla.
En la camilla, el objetivo es poder darnos el tiempo para hacer una lectura energética del campo a través del contacto, pero simultáneamente que vamos haciendo esa lectura, la voz se presta para hacer audible eso que toco. Y entonces, con lo cual nunca sé qué es lo que va a sonar. O sea, la diferencia entre este enfoque y quizás otros enfoques es que no usamos fórmulas sonoras. No decimos este sonido, más este sonido, más este sonido, vamos a producir este impacto en la persona. Es a la inversa. Nosotros queremos que la voz se encuentre lo más neutral posible, lo más disponible posible, desde la escucha, desde el contacto, para habilitar la expresión sensible de lo que esa persona quizás no ha podido expresar por sí misma, o de la información y el contenido que puede estar ahí esperando a que se le haga un lugar para circular. Entonces todo el tiempo es como un circuito entre la escucha silenciosa, pausada, la atención plena, el sonido que aparece frente a eso. Y recorremos, digamos, el territorio sobre las mismas premisas del concepto de campo energético que muchos autores, digamos, han desarrollado, ¿no? Para poder ir accediendo a los diferentes niveles de conciencia, ¿no? Del físico al emocional, mental, vincular, propósito, plan, conexión con la dimensión espiritual, etc. Entonces es toda una partitura que va sonando fundamentalmente con la voz en todo el recorrido, y eventualmente la participación de algún instrumento que puede llegar a complementar o a profundizar. Por ejemplo, si uno va tocando aspectos muy cristalizados, corazas como muy arraigadas, y entonces aparece algún instrumento potenciando el trabajo de la voz o profundizando en niveles más físicos. Pero en realidad, digamos, la secuencia es esa. Una vez que terminamos, aparece el silencio por un buen rato. El silencio es la instancia de integración, y luego de la experiencia hay una instancia de intercambio. Yo le doy una devolución a la persona de lo que fui percibiendo, de los aspectos psíquicos que se encontraban quizás más comprometidos o más en desequilibrio, y la persona a su vez no solamente puede preguntar, sino que también enriquece con su propia experiencia, ¿no? Hay personas que literalmente se duermen, pero hay muchas que empiezan a tener registros perceptivos, ya sea desde lo visual, desde lo kinestésico o desde lo emocional.